Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, bien, bien, gracias. Buenos días, Víctor. Estoy bien emocionado por poder platicar una vez más contigo y sobre todo considerando que ya eres un miembro activo de esta comunidad desde muchos, muchos años atrás. Digo, desde que Sí, empezó el proyecto a final de cuentas. Entonces, desde que empezó, sí. bienvenido. Muchas gracias por haber estado esa primera vez como libro y ahora como segunda vez ya unos añitos después. Quería preguntarte, de Sí. hecho, eso va a ser lo primero, ¿cómo es que pasamos de algo como fantasmas y una casa de tres perros a ahora hablar de zombies y gente con carcoma que se está despedazando en una parte selvática de alguna parte del mundo? Pues yo, mis novelas de juveniles y para adultos también son novelas de terror. Entonces, son los personajes tradicionales. Tengo vampiros, lamias, fantasmas, psicópatas y bueno, y ahora zombies. Es que justo lo que yo lo platiqué con Ariadna. Ariadna es mi hermana. Sí, Pues la ya la, recuerdo la vez también. pasada tuvimos la oportunidad de presentar La Casa de los Tres Perros y le comentaba, ¿no? Esta situación de el crecimiento que a veces puede tener la lectura junto con los lectores, ¿no? O sea, La Casa de los Tres Perros es un texto, digámoslo así, muy amigable y Los Carcomidos es mucho más pues digámoslo así, como para jóvenes más maduros, ¿no? O sea, este golpe de realidad que a veces nos llega y sobre todo en este contexto, ¿no? O sea, estamos hablando de que los carcomidos, para los que nos están viendo, pues sí, es una enfermedad virulenta, extraña, como tipo zombificadora, ¿no? Pero curiosamente se está presentando y se estrena este año cuando nos toca toda la pandemia del COVID, ¿no? Y yo sé por los agradecimientos que lo empezaste a escribir desde hace muchos años, pero ¿cómo te sientes? O sea, justo esto es producto de la imaginación, pues. No hay carcomidos en el mundo, pero sí estamos viviendo una situación muy similar de aislamiento y de pérdida y de desolación. Bueno, vaya, ¿cómo lo percibes desde el momento que lo imaginaste y ahora que se está viviendo una realidad similar, digámoslo así? Sí, bueno, primero contesto la primera parte de tu comentario Ujú. acerca de la relación con el libro anterior. Yo creo que básicamente está dirigido a los mismos lectores y lo digo también por los chicos que ya me han leído, que son de la misma edad que los lectores de La Casa de los Tres Perros. Y las dos novelas tienen algo muy importante en común. Con La Casa de los Tres Perros yo buscaba que el lector dejara de tenerle miedo a los fantasmas, que incluso sintiera que son nuestros amigos y nuestros acompañantes. Y creo que Claro. tuvo ese efecto. Y acá un poco es la idea, no dejarle de tener miedo a los zombies, porque en mi novela pues sí dan miedo, ¿no? Sí, de hecho. Pero sí ver que tienen un lado humano. Eso sí me interesaba, que ver que generalmente trato de que mis monstruos tengan un lado humano, que no sea nada más el monstruo así en blanco y negro que es detestable, Claro. sino que son monstruos como los monstruos humanos porque tienen una parte que ha sido lastimada. Y los carcomidos tienen esa parte que ha sido lastimada porque en realidad son la parte visible de una naturaleza lastimada. Es que Entonces, eso yo ahorita lo voy a dejar como en el tintero antes de que se me olvide, pero justo esta cuestión de la parte humana y de la monstruosidad, ¿no? Esta parte dual que existe en el mundo, o sea, no solo se ve reflejado curiosamente en los carcomidos, sino con los que se van quedando y que no se convierten en carcomidos. Ahorita lo digo para que lo sí. platiquemos un poquito más adelante. Y bueno, y lo que me decías de la enfermedad, pues la enfermedad ha estado presente mucho en toda mi escritura. Mi primera novela publicada, que salió en 1995 en Editorial Planeta, y que ya era una novela juvenil, se llama La lepra de San Job. Y desde el título te dice que es una Sí. novela sobre una enfermedad, y además sobre una enfermedad que fue pandémica. Así que y ya estaba ahí. Luego, mi primera novela juvenil publicada en el Fondo de Cultura Económica es La sed de la mariposa.
y también tiene como eje temático una enfermedad y también es una enfermedad ficticia, como en Los Carcomidos. Ok, sí, sí, ese fíjate, no, sigo sin tener oportunidad de conseguirlo, pero la próxima vez que nos reunamos ya va a estar aquí en nuestro libro. De hecho, por aquí, o sea, literal aquí hay varios del fondo, pero el de la casa, ahorita lo voy a encontrar. Pero mira, aquí yo ya tengo a Los Carcomidos, está bien, bien bella esta edición, y por acá está la casa de Sí, los tres perros, ahorita lo saco. sí. Em, Y la última parte de tu pregunta, que era ¿por qué la selva? Eso sí es nuevo en mi obra. Sí es la primera vez que escribo una novela que se desarrolla en la selva. Y el motivo era que, eh, pues el tema de la novela es la naturaleza lastimada, la naturaleza que nosotros hemos lastimado o estamos lastimando. Y tenía que ser en la selva porque es donde se ve más esto. pues En el desierto no se ve cómo estamos lastimando porque la naturaleza está en cierta forma ausente. Y tampoco en una ciudad se ve, porque en la ciudad la civilización está empujando a la naturaleza al fondo. Entonces yo tenía que buscar un hábitat en donde sí se viera el proceso de deterioro de la naturaleza. yo me atrevería incluso a usar la palabra de devastación, ¿no? Porque a final de cuentas Sí, también esta brutalidad con la que empieza, digámoslo así, la enfermedad es a través de una minera, ¿no? Y creo sí, que así desde es. ese principio está como esta parte que te decía, lo de la dualidad y la monstruosidad, no tanto de los carcomidos, sino que nosotros como humanos estamos provocando a lo que dices de la naturaleza, que justo era por lo que iba mi comentario, ¿no? O sea, la crítica a las grandes corporativas mineras, ahí está desde un arranque y de la explicación de por qué empieza esta enfermedad o a quiénes les da esta primera enfermedad, ¿no? Pero después, Sí, cuando ya hay carcomidos, a mí siempre se me hizo, y justo va a ser la siguiente pregunta, eh, ¿cómo hiciste? Digo, siempre es como esta cuestión, a veces un tanto familiar o un tanto moral o un tanto social, de no tocar ciertos temas. Ya ves, siempre te dicen, no hables de política, no hables de religión. Y hay curiosamente pues no sé si decir secta, porque tampoco es una cuestión de una religión que tú estés nombrando tal cual real, ¿no? Pero pues allí está presente y hace una presión en algún momento con los personajes donde critica su forma de vida, ¿no? Y que es una situación como, pues amigos míos, no es una prioridad con lo que está sucediendo en la trama o en la vida real de los personajes, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarte cómo es que logras jugar estos malabares de cosas tan monstruosas como son los humanos y los carcomidos que andan por ahí deambulando entre ellos. sí. Bueno, primero contesto la primera parte de tu comentario acerca de las mineras. Sí, ciertamente, no sé, nunca digo cuál minera, pero sí hay una mina que provoca por sus derrames de líquidos o materiales tóxicos una enfermedad, pero no es la única agente de la devastación, como bien llamaste el proceso de la naturaleza, porque también hay por ahí una mujer que trae un lechón cargando y habla de que se le están muriendo todos por los pesticidas. También, Entonces, sí. y luego, esto es a un nivel como mayor, ¿no? Pero también está la responsabilidad individual, porque uno de los personajes fuertes de la novela es un cazador, y es un cazador que, pues, como cazador es un depredador en pequeña escala de la naturaleza. Siempre hablamos de la madre tierra. Entonces, la madre tierra se usa la expresión porque la tierra es nuestra madre, lo cual significa que la tierra es mujer. Y entonces también aquí, paralelamente a la devastación de la naturaleza, está la devastación del ser femenino como Claro, colectividad. claro, Entonces, es que eso es la parte más monstruosa de todo, de toda la novela, ¿no? Saber qué es lo que sucedió a uno de los personajes, que es Natalia, precisamente. sí, y la otra parte de tu comentario sobre la política y la religión. Bueno, sí, hay una crítica política porque sí hay una visión de la manipulación de un gobierno de la verdad, o de por lo menos de la verdad social y la verdad
como concepto. Y yo nunca digo que gobierno, ni qué partido menos aún, Claro. es el gobierno. Y lo mismo hago con la religión. No estoy acusando una religión. Aquí inventé una secta porque tiene nombre en mi novela, pero Sí, es un nombre ficticio. Entonces, es porque yo considero que estas formas de manipulación no son exclusivas ni de una época ni de un país, porque ni siquiera doy el nombre del pueblo donde sucede la historia ni del país. Hay un ambiente mexicano, pero igual es un ambiente caribeño, igual es una claro. historia que podría haberse desarrollado en un país vecino a México. O en Entonces, no Sudamérica, digo que, Centroamérica. Ujú. sí, yo no digo que estas cosas sucedan en una época ni en un lugar, ni sean responsabilidad de un gobierno específico ni de una tendencia de un gobierno. La manipulación es común a todos los gobiernos en este momento del mundo. Hay manipulación política aquí en Hungría, donde vivo, hay manipulación política en el resto de los países vecinos aquí y en el resto de los países que yo conozco. Y hay manipulación religiosa también en todas partes. No hay religiones peores que otras. Sí me interesaba verlo como, no como acusando a nadie en particular, sino como reflexionando sobre un fenómeno general. Es que aparte, la forma en que lo planteas da mucho enojo, ¿sabes? O sea, independientemente de las creencias que pueda tener uno, la forma en que se acomoda en la historia, ¿no? La aparición de este sacerdote, que después nos enteramos que hasta tiene un brazo armado como muy inquisitivo, ¿no? Eh, pues sí es esta cosa de decir pero no decir y al mismo tiempo amedrentar pero sin estar amedrentando, que sabemos que existe, ¿no? Y así como lo dices, la manipulación no tiene ni colores, ni, o sea, existe y es algo que permea independientemente de la época. De hecho, es muy curioso porque a mí me hacía pensar qué tan distópico puede ser lo distópico hoy en día, ¿no? Hace unos meses lo platicaba con Alberto Chimal, que también publicó La noche en la zona M, aquí, que es 100% distópica, pero aquí también en Los Carcomidos es esta cuestión de, oye, pues a lo mejor y no, ¿cuánto tiempo se estuvo guardando lo del COVID para que saltara a medios y pasara lo que era más que evidente que está sucediendo ahora, ¿no? O sea, ¿tú crees que pudiera suceder en algún momento que una enfermedad de tal calibre realmente el gobierno lo escondiera como lo está escondiendo en la novela? Porque no vemos el mundo afuera, pero sería interesante ver esa perspectiva. ¿Has pensado cómo sería esa realidad externa al pueblito donde está sucediendo todo? Sí, yo llevo muchos años estudiando el asunto de la enfermedad como un fenómeno social, pero también un tema moral, filosófico. Entonces, y además, por supuesto, la historia de la enfermedad es un tema que a mí me gusta mucho y he dado talleres sobre esto. Así que puedo decirte que la enfermedad históricamente se ha escondido, Mm, porque la enfermedad da vergüenza. Incluso enfermedades que no deberían dar vergüenza, a la gente le incomoda decir, tengo diabetes. claro. Entonces, es que la enfermedad da vergüenza, pero da vergüenza individual cuando es algo así. Pero hay momentos, situaciones en las cuales es una vergüenza política y da vergüenza y da miedo y también por eso se esconde, pero siempre se ha escondido. Desde la Edad Media se ha escondido y no solo se esconde la enfermedad, se esconde a los enfermos. Por eso se inventaron, por ejemplo, los manicomios, para esconder a los enfermos. Se me ocurre, bueno, es que, digo, no es la intención de esta entrevista ni esta plática, mucho menos hablar de política, ¿no? Pero o sea, lo dices y, sí, es que las cifras, que siempre es como una pugna en los medios, ¿cuántos son realmente los enfermos ahorita de COVID? ¿Cuántos son los muertos? Y esta exigencia como de que sí, el gobierno asume algunas cosas que también se le salen de las manos y dices, tú lo dices en la Edad Media y yo no puedo evitar traerlo a lo que nos está sucediendo en este momento, ¿no? Y hay otro tema que ya cambiando un poquito, me llama mucho la atención. Y aquí así voy a hacer un paréntesis a las personas que nos están viendo a partir de ahorita. Si no han leído la novela, léanla, por favor, porque tal vez si alguna de estas preguntas puedan ser spoilers. Entonces, yo espero que la lean, la verdad es que es muy, muy entretenida de leer.
esta situación de cómo fuiste articulando la historia y qué temas fueron los que te fueron surgiendo primero. Por lo que yo entendí al final, Natalia ya es un personaje que te ha acompañado de varios años y fuiste construyendo y reconstruyendo. Y su desaparición, que es un detonante importante en la trama de los personajes, es muy fuerte cuando te enteras de la realidad, ¿no? Y es una realidad que así como es la devastación y así como es, pues, esto que estamos hablando de las enfermedades, pues es algo que también nos hiere y que está muy presente en México, ¿no? Entonces, por eso decía que si es algo más maduro para jóvenes como, pues es que sí nos toca libros de la realidad, en este caso, pues los feminicidios, ¿no? De la persona que se presenta como tu amigo y es el que está, como decías hace rato, depravando o devastando a nuestros seres queridos también, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría que me platicaras un poquito más al respecto de cómo fue que construiste a este personaje tan monstruoso y pues le asignaste este trágico final a Natalia. Sí, bueno, no quiero entrar mucho en la historia de Natalia porque ahí sí ya es contar la novela. Claro. Eh, Natalia fue el primer personaje de la novela que yo pude visualizar. Eh, Porque yo creo que uno no inventa sus personajes, uno los ve, de pronto se vuelven visibles para uno. Están ahí, pero no eran visibles. Y un día se vuelven visibles. Y entonces uno empieza a conocerlos. Y ella fue el primero. Y yo tenía entonces que tejer una situación alrededor de ella. Y entonces necesitaba otros personajes. Así nació con una historia de una chica que sufre mucho interiormente, porque Natalia antes de irse sufría mucho, ¿no? Siempre se Ujú. encerraba, se aislaba, estaba un poco fuera del mundo. Y mis personajes en mis novelas son así, son personajes a los que les cuesta mucho trabajo adaptarse, que Ok. se sienten diferentes o son vistos como diferentes. Y entonces, bueno, eso fue. Y luego quizá el último personaje que logré ver, porque es el que más trabajo me costó, es Cristina, porque es el que tiene más matices, yo creo. Claro. Y a final de cuentas, pues es como quien se sobrepone también, ¿no? O sea, a veces, y Sí, esta cuestión de la madurez, que es lo que te decía hace ratito, o sea, Cristina todo el tiempo a veces funge como una mamá de este grupo que se hace, ¿no? Entonces es bien curioso ver este crecimiento. Y lo que dices de los personajes que les cuesta trabajo adaptarse, así como que los ven diferentes, pues mira, al final, ahorita que estabas dando una de las respuestas, sí lo encontré, aquí está. Ya tengo las dos últimas novelas publicadas por ti en el Fondo de Cultura y nunca me cansaré de recomendarlas. De hecho, a las personas que estén viendo esto muchas pueden gracias. acercarse también de cómo hablamos de La Casa de los Tres Perros hace 3 años ya que tuvimos Sí, oportunidad de presentarla por acá. Pues Agustín, estoy muy contento de que pues, hayas estado con nosotros. No sé cómo andamos de tiempo, pero voy a aprovechar a hacerte la última pregunta y pues al mismo tiempo pedirte que pues recomiendes a los chicos a que se acerquen a la lectura de Los Carcomidos o a otra cosa, que nos cuentes qué estás haciendo ahora, qué proyectos nuevos vienen en camino en tu mundo eh, pues de escritor. Entonces, para tener la primicia y saber qué vamos a sí. esperar la próxima vez que nos encontremos. Pues es que yo trabajo con diferentes cosas al mismo tiempo. Ok. Entonces, no sé, por una parte voy a tener un librito nuevo en los primeros meses del año. Se trata de una noveleta o novela de tema gótico, que es lo que me gusta hacer. Eh, Luego bueno, ya un proyecto más ambicioso que todavía está tomando forma, no sé qué vaya a ser, cómo vaya a ser, así que creo que todavía no puedo hablar de este. Y también llevo algunos años tratando de juntar cuentos suficientes para hacer un librito de cuentos para jóvenes.
Ok, pues ese ya lo estaré esperando yo con muchas ansias también para platicar de él, ¿no? Gracias. Y pues yo te agradezco mucho que nos hayas destinado este tiempo. A los que estén viendo esta entrevista, léanse Los Carcomidos, vean nada más hasta el título. Si les gustó, va a ver a George A. Romero, que ya no está con nosotros, si les gustan las novelas de zombies, pues no les va a dejar. Ahora sí que nada pues ahora sí que nada que desear. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti.